quería compartir esta palabra que el Señor está poniendo en estos días en mi corazón, y sé que es para todos, y sé que viene ahí ligada con la alabanza, con la adoración, porque creo que el Señor nos va a hablar. ¿Vos querés que el Señor te hable en esta noche? ¿Querés que Dios dé una impresión a tu corazón de algo que Él quiere hacer en tu vida? Cerra tus ojos y decirle: Señor, yo quiero que me hables. Yo te doy permiso para que vos me hables a través de tu palabra. Yo te doy permiso para que vos me digas lo que vos me quieras decir, para que vos me corrijas, me dirijas, me alientes, me animes, me enseñes. Yo te doy permiso, Señor. Yo vengo a este lugar, yo me conecto a esta reunión, Señor, no porque hay que hacerlo, no porque es una rutina, pero porque yo quiero más de lo que vos tenés para mi vida. Y no quiero que sean simples emociones, sino quiero tener una vida consagrada a vos. En el nombre de Jesús, amén. En esta noche quiero hablar acerca de, el título que le pusimos es Discípulos. Gracias, Nadia. Estamos con la alergia esta del verano, las cositas de los plátanos. Discípulos. Podríamos decir, para completarlo un poco más, discípulos obedientes, ¿no? Que es lo que el Señor quiere hacer. Y me preguntaba en estos días, a raíz de algo que estuve leyendo, que estuve viendo, venía esta pregunta a mi corazón: ¿cómo sería mi vida si yo me enfocara en obedecer las cosas que el Señor habla, las cosas que Dios dice en su palabra? ¿Cómo luciría mi vida? ¿Cómo sería mi vida si en vez de enfocarme en cumplir con esto y con aquello, en lo que es necesario hacer, en lo que son parte de mis responsabilidades como ciudadana, como madre, como esposa, como hija de Dios, como pastora de una iglesia, si yo me enfocara en intentar escuchar y reduciera mi espectro a unas pocas cosas que el Señor quiere que yo escuche y obedezca, ¿no? ¿Y cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería llegar alto si todos nosotros, los que estamos aquí, los que hoy no están porque están con sus familias, o los que están mirándonos por el streaming, cómo sería esta iglesia si nosotros comenzáramos a afinar la puntería, a achicar el espectro y a concentrarnos sobre todas las cosas en obedecer las cosas que el Señor nos dice en su palabra, que por otra parte no son muchas, ¿no? Y esta semana pasada estaba leyendo, estoy haciendo un curso acerca de misiones, y creo que el Señor está haciendo muchas cosas. De a poquito nos está llevando como iglesia a mirar un poco más el tema de las misiones, así que por eso decidí enrolarme, inscribirme en este estudio. Y hablaban acerca de una etnia no alcanzada, es un grupo cultural de un país donde el nombre de Jesús no se conoce o se conoce muy poco. Y este misionero puso en práctica un poco esta respuesta, ¿no? ¿Cómo sería si las personas a las que les hablamos de Jesús solamente se concentraran en obedecer las cosas que la palabra de Dios dice? Entonces ellos empezaron ganando a una persona y a otra, hablándole de Jesús, ¿no? De acuerdo a todos sus códigos culturales, haciendo un buen estudio de su cultura, contextualizando el Evangelio, pero no las hicieron para nada complicadas, solamente empezaron a enseñarles lo que la Biblia decía y hacerles hincapié en obedecer lo que la Biblia decía. Entonces, el resultado fue que en muy poco tiempo, en muy pocos meses, en muy pocos años, esa iglesia comenzó a crecer porque las personas empezaban a poner en práctica nada más y nada menos que lo que habían aprendido esa semana, ¿no? Entonces, el misionero, el pastor les enseñaba: la Biblia dice tal cosa, Jesús dijo tal cosa, y bueno,
semana todos vamos a poner en práctica esto, ¿no? Y después a la otra semana preguntaba, ¿cómo les fue? Y sí, y no, y bueno, yo no pude. Bueno, ok, vamos a renovar, la semana que viene vamos a poner en práctica. Tan sencillo, a veces pienso que nosotros complicamos tanto el Evangelio, pero la verdad el Evangelio del Señor es tan, pero tan sencillo que se resume a obedecer estas cosas. Y en pocos meses y pocos años, esa iglesia creció, pero no tengamos en mente, como es nuestro contexto occidental, creció como un edificio que tuvieron que alquilar otro lugar más grande, que pudieron comprar una pantalla y tener luces y tener varios cultos. No tengan nada de eso en mente, sino que creció en la forma de iglesias en las casas, ¿no? Y creció de tal manera que se multiplicó exponencialmente en una etnia no alcanzada, en un país resistente al Evangelio, porque esas personas simplemente decidieron poner en práctica unas pocas cosas y ellos se acotaron esas pocas cosas a quizás 10 principios espirituales enseñados por Jesús en lo que ellos tenían que hacer hincapié, ¿no? Súper y ultra bíblico. Así que me quedé preguntándome cómo sería mi vida si yo pudiera ser tan obediente que pudiera poner en práctica, ¿no? Porque la verdad es que nosotros lo hemos visto en este año y hemos contado testimonios, aún con el desafío que Dios nos hizo como iglesia de empezar a dar, y bueno, y que me costó, y que peleé con Dios, y que traté de convencerlo, y de que no. Bueno, esa es una constante en nuestras vidas, el pelear para convencer a Dios para que no tengamos que obedecerlo. Constantemente nuestra vida está en la lucha, en la pugna por obedecer o no obedecer al Señor, y todo se resume en esto. Entonces fui y pensé en dos cosas muy, muy importantes que están en la palabra de Dios, y uno de ellos se llama la Gran Comisión y otro de ellos se llama el Gran Mandamiento. No es que se llama, es que le han dado en llamar la Gran Comisión, la única, digamos, lo que resume todos los mandatos o la única cosa que el Señor nos ordena hacer, y el gran mandamiento, de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra y que él escribió. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, todo esto se resume en un gran mandamiento. Así que yo quiero que me acompañen a leer en la palabra del Señor. Dice así, Mateo 28. Bueno, para esto no necesito el sentido. Mateo 28, del 18 al 20, dice así: Jesús se acercó, quizás lo hemos leído muchas veces, pero cuantas más veces lo leemos, más nos damos cuenta cuánto no estamos obedeciendo esto. Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Este pasaje se conoce como la Gran Comisión. Es como el único y gran mandato que el Señor nos dejó antes de irse, antes de partir, después de un ministerio fructífero de milagros, de sanidades, de liberación de demonios, un despliegue asombroso en los 3 años de ministerio activo que tuvo, y Él nos encargó a cada uno de los que creyeran en Él, que somos sus discípulos, que simplemente hagamos esto, fuéramos por el mundo, predicáramos y hiciéramos discípulos y les enseñáramos solamente una cosa. ¿Qué cosa? Obedecer lo que Él ha mandado. Entonces me quedo pensando en primer lugar en cuando Jesús dijo hagan discípulos, discípulos. Él no dijo hagan prosélitos, Él no dijo hagan afiliados, Él no dijo hagan miembros de iglesia, Él no dijo ni siquiera hagan creyentes. Él dijo, hagan discípulos.
Y un discípulo de Jesús es lo que nosotros queremos ser. Y no necesariamente viniendo a una iglesia, no necesariamente orando, no necesariamente estudiando la Biblia, es que nosotros somos discípulos. La Biblia habla en varios pasajes, ahora vamos a ver una placa, habla en varios pasajes acerca de lo que es un discípulo. Por ahí tenemos, fíjense, creo que no van a llegar a ver todo. Si quieren pueden sacar su celular y sacarle una foto, porque no van a llegar a verlo todos, yo se los voy a leer rapidito. Lucas 8, 31 y 32 dice, y les rogaba que... no, ahí ese está mal. Ese lo debo haber pasado yo mal. Lucas 14, 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 6, 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. San Juan 13, 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos y sean mis discípulos. Algunos de los pasajes de la Biblia en los que Jesús nos habla qué es lo que es para Él ser un discípulo. ¿Qué es para Él? Porque lo importante no es qué es para nosotros ser discípulos, o qué nos pide la iglesia, ¿no? Muchas veces la iglesia, aunque intentamos que sean los requisitos que pide la palabra, pero muchas veces te vas a encontrar que en la iglesia como te piden algún requisito para integrar algún ministerio, para servir, para, bueno, que seas puntual, que cumplas, que seas responsable. Pero no estaba hablando Jesús de esos requisitos, ¿no? Que a veces nosotros podemos llegar a pensar que es eso lo que Dios quiere de nosotros, sino que todo lo que Él quiere de nosotros está en su palabra. ¿Qué es ser un discípulo? Bueno, es ¿no? Dice, se niegan a sí mismos, toman su cruz y lo siguen, permanecen en su palabra, sus discípulos se aman unos a otros, obedecen sus mandamientos y los ponen por obras. Sus discípulos están dispuestos a amarlo a Él más que a su propia familia. Sus discípulos están dispuestos a renunciar a todo lo que poseen para seguirlo. Sus discípulos dan mucho fruto. Qué tremendo, ¿no? Porque esto es un estándar mucho más alto del que nosotros podemos llegar a pensar o quizás estamos dispuestos a dar. Podemos decir, yo estoy dispuesto a ir los domingos a una iglesia, yo estoy dispuesto a ir el último jueves de cada mes al barrio y predicar y llevar algo para comer, yo estoy dispuesto a dar una clase para los niños, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero esto que dice la Biblia, no sé si estoy dispuesto. Pero para esos que son sus discípulos, es que Jesús promete grandes, pero grandes recompensas. Entonces, en primer lugar, esto es lo que la Biblia nos dice que es ser un discípulo, y acá quizás estamos ya dividiendo las aguas, porque quizás algunos de nosotros digamos, bueno, yo no sé si quiero ser un discípulo, yo quiero ser un creyente, con eso está bien y yo me conformo, pero por ahí hay alguien que dice, no, yo quiero más. Yo quiero que todo lo que Dios dijo que Él quería de mí, Él me va a dar las fuerzas para hacerlo, Él me va a enseñar cómo hacerlo, Él me va a capacitar cómo hacerlo para que yo pueda ser ese discípulo o esa discípula obediente. Recuerdo que el día que me entregué a Jesús, y esto fue un 30 de junio de 1988, algunos de ustedes no habían nacido, ese día yo fui a la iglesia, entregué mi corazón a Jesús, tenía 16 años, después de eso me fui al colegio, porque iba al colegio secundario nocturno, y el pastor hizo un llamado y hizo que pasaran al altar aquellos que querían entregar su corazón y ser discípulos de Jesús. Y yo dije, era la primera vez era la segunda vez que pisaba una iglesia evangélica, y yo sentí que ese llamado era para mí, y con mi delantal de secundaria y mis carpetas pasé adelante y dije, sí, yo quiero seguir a Jesús. El pastor siguió diciendo, miren que seguir a Jesús y ser su discípulo no es gratis.
Seguramente va a haber cosas que Dios va a decir que te va a pedir que hagas y tenés que ver si todavía las querés hacer. Pero los que no quieren pueden irse a sentar. Y yo vi que, miré así de costado y vi que un par se fueron a sentar, ¿no? Y yo estaba ahí, el corazón me hacía así como... y dijo, capaz Dios, algunos de los que están acá y quieren entregar su corazón a Jesús, les va a pedir que vayan a predicar a alguna nación lejana y quizás hasta que tengan que dejar a su propia familia. Y dijo, si alguien quiere, puede ir a sentarse, todavía está a tiempo, puede como, siga participando. Y yo dije, no, quiero, Dios me va a ayudar, quiero. Y después siguió redoblando la apuesta y dijo, quizás algunos que aceptan ser discípulos de Jesús tienen que aceptar que los van a criticar, que van a quizás a sentirse incomprendidos, que van a sentirse solos en algunos momentos de la vida, que van a obedecer a Dios y van a mirar alrededor y nadie más va a estar obedeciendo. Si quieren, no están preparados para esto, pueden irse a sentar. Y yo quedaba mirando así, cada vez quedaban menos alrededor, éramos 3 o 4 que quedábamos. Y ese día me caí de rodillas ante el altar y dije, Señor, yo quiero ser tu discípula. No sé ni de qué se trata esto. Era la segunda vez que, ya les digo, que iba a una iglesia. La primera vez había sido en un casamiento. Dije, Señor, yo quiero ser tu discípula y quiero que me enseñes. Y a partir de ese momento, hace más de 32 años atrás, Él todavía me está enseñando a ser su discípula y no se cansó todavía de mí. Y de cada vez que desobedezco y de cada vez que digo, sí, Señor, voy a hacer esto y hago todo lo contrario, todavía Él sigue ayudándome y enseñándome porque hicimos un pacto ese día. Y Él quiere hablarnos acerca de que Él no quiere simplemente miembros de iglesia, no quiere simplemente personas que comulguen con una ideología religiosa, no quiere simplemente personas que quieran solamente tener un boleto para ir al cielo o tener la vida eterna. Quiere formar de cada uno de nosotros y de nosotras personas que estén dispuestos a dejarse enseñar, porque después de todo un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que dice, no sé nada, pero quiero que me enseñes. No puedo, pero quiero poder. Esta semana hablaba con alguien y le decía que un tiempo le dije al Señor, no te amo, Señor, yo no te amo, pero te quiero amar. No estás primero en mi vida, estás como número 10 en mi vida, pero quiero que algún día estés primero en mi vida. Ese es un corazón que el Señor se desafía a trabajar en él, ¿no? Entonces, en primer lugar, la Gran Comisión nos dice que vayamos por todo el mundo, y quizás todo el mundo es Recoleta, quizás todo el mundo no tiene que ver con ir a una distancia geográficamente alejada, sino algunas veces emocionalmente alejada, culturalmente alejada. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles qué cosa, a obedecer. Para nosotros enseñar a obedecer, primero tenemos que empezar a obedecer nosotros, ¿no? Y Dios nos va a ir llevando por ese camino de la obediencia hasta que Él cada vez nos va a ir presentando cosas mayores para las que nosotros podamos obedecer. Acá dice que les enseñen a obedecer todo lo que yo les he enseñado. En algunas otras versiones bíblicas dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y algunos se lo toman muy a pecho y se lo guardan en el bolsillo, ¿sí? Guarda los mandamientos, porque dice, la palabra dice que nosotros enseñemos a guardar. Entonces me guardo los mandamientos en el bolsillo, pero no, guardar en ese caso es sinónimo, esto era un chiste, era para que se rían. En ese caso, guardar es sinónimo de cumplir, es sinónimo de obedecer, es sinónimo de hacer, es sinónimo de llevar a la práctica. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, porque Él nos está haciendo discípulos a nosotros, mientras nosotros hacemos discípulos a otros. Él nos quiere enseñar a nosotros a obedecer todo lo que Él nos ha mandado, mientras nosotros también le enseñamos a otros a obedecer todo lo que nos ha mandado. Nosotros como occidentales, posmodernos, decimos, yo entiendo, luego obedezco, ¿sí?
Primero necesitamos entender, a ver qué es lo que tengo que obedecer, a ver si esto me cuadra, a ver si esto está bien, si esto está mal, a ver si tiene sentido, no tiene sentido. Para cuando ya nosotros, ¿no? A ver si es Dios el que lo dice, no es Dios, es el diablo, soy yo. Para cuando nosotros llegamos a querer obedecer, ya se pasó, ya se pasó la consigna, digamos, ¿no? Entonces hay otro versículo de la Biblia que me encanta que dice Mateo 5, 19, lo podemos leer juntos. Mateo 5, 19, la importancia de obedecer los mandamientos del Señor. Dice así: por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlo, será muy importante en el reino de Dios. Entonces, acá la palabra de Dios nos habla, nosotros no necesitamos sentir nada, no necesitamos que Dios haga algo especial en nuestro corazón, no necesitamos llorar, no necesitamos hablar en lenguas, aunque me encanta hablar en lenguas y creo en el don del bautismo del Espíritu Santo. No necesitamos un montón de cosas, simplemente necesitamos volver a la sencillez de la palabra. La palabra nos dice cosas para que nosotros las obedezcamos, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura muy rebelde hoy en día y la palabra obedecer no tiene buen marketing, ¿no? Pero no es así en el reino de Dios. No es así en el reino de Dios. Nosotros no podemos poner nuestros parámetros de occidentales, nuestros parámetros de argentinos, aunque también tenemos un montón de hermanos latinoamericanos, pero los argentinos estamos bien rebeldes últimamente, ¿no? Nada que se parezca al statu quo, nada que se parezca a seguir reglas, nada que se parezca, todo hay que romperlo, todo hay que desafiarlo, todo hay que preguntar por qué, todo hay que deconstruirlo, ¿no? Y algunas veces hasta queremos deconstruir la Biblia y algunas veces hasta queremos deconstruir el Evangelio. ¿Nos va a agarrar el Señor? No, nos va a poner de vuelta y media, porque la palabra de Dios es muy sencilla para cada uno de nuestros corazones, para que comencemos a decir con un corazón humilde, enséñame a obedecerte, Señor. Enséñame a vivir según lo que yo creo, según lo que me enseñaron. Y leía en estos días algo importante, ¿qué es lo que tenemos que obedecer, no? Y veía como esta escala de prioridades. Primero tengo que obedecer las palabras de Jesús. Primero las palabras de Jesús. Por eso es importante que leamos la Biblia, por eso es importante que estudiemos la palabra del Señor, ¿no? Las palabras de Jesús. El Sermón del Monte, hay un montón de enseñanzas de Jesús cuando Él nos dice, por ejemplo, yo me anoté algunas, ¿no? De que perdonemos a los hermanos, de que si alguien, ¿no?, nos lastimó, que pongamos la otra mejilla. Tantas enseñanzas tan ricas de que oremos y no lo hagamos público todo lo que oremos, que nos encerremos, que a solas oremos al Señor. Tantas enseñanzas en los evangelios que Jesús dio. Así que en primer lugar, cuando se trata de obedecer, la prioridad la tienen las palabras de Jesús, que son recontra claras, súper claras, casi no dejan lugar a duda. En segundo lugar, en esta escala de prioridades a obedecer, están las enseñanzas de los apóstoles, todo el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Desde Hechos en adelante, todas las cartas paulinas, el apóstol, por ejemplo, me anoté algunas cosas, el apóstol Pablo dijo en Romanos 12, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Santiago, otro apóstol, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2, dice, les escribo un mandamiento nuevo, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Así que en primer lugar, en esto de querer ser discípulos de Jesús, que lo único que tienen que hacer es obedecer a Jesús,
en primer lugar, obedecer las palabras de Jesús, los mandatos de Jesús. Ahora vamos a ver cómo, porque bueno, alguien puede decir, esto es re súper heavy, ultra mega pesado, difícil, ¿cómo yo voy a poder hacer? Ahora vamos a ver un momento cómo obedecer a Jesús. En segundo lugar, a obedecer las enseñanzas de los apóstoles. En tercer lugar, y discernir si alguna cosa de la que se me pide o yo creo que tengo que obedecer es cultura, o son mandamientos humanos, o son tradiciones. Acá hacemos las cosas así, y hay que obedecerla así, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo más autoritativo de nuestras vidas. Algo más. Obedecemos la palabra del Señor, pero algo más. Obedecer al Cristo vivo, al Jesús vivo, que nos habla aquí y ahora. Estoy hablando de cuando el Señor habla a nuestros corazones también, ¿no? Una cosa es obedecer lo que está escrito en su palabra y decir, bueno, a ver, son tantas cosas y son tan difíciles para mí, pero ¿cómo hago? Bueno, voy a concentrarme voy a obedecer lo que Dios me dice, que ame a mis hermanos, de que ore por el que me critica o por el que me maldice. No voy a poder quizás obedecer todas las cosas a la vez y estar, ¿no? Pero sí puedo decir, yo quiero tener un corazón obediente y quiero concentrarme en este tiempo en poner en práctica uno de estos mandamientos. Quizás con mi grupo de crecimiento, quizás con mi grupo ministerial, con el que servimos a Dios, podemos juntos intentar rendirnos cuentas unos a otros y decir, bueno, vamos a empezar a tratar de ver cómo luciría nuestra vida, cómo luciría nuestro grupo de crecimiento, cómo luciría mi familia, si yo empezara a poner por obra y a ser obediente al Señor. Ya sé que Dios quiere que le obedezcamos en todo, pero es decir, ¿puedo empezar con algo pequeño? ¿Puedo empezar a romper la inercia de la desobediencia con la ayuda del Espíritu Santo? Con la ayuda del Espíritu Santo, para que Dios traiga convicción a mi vida de que necesito obedecer a Dios en aquello. Pero después hay otra parte, que es la parte de obedecer las palabras del Jesús vivo, ¿sí? Una cosa son las que están en la Biblia, que nos hablan, que son claras, ¿no? La revelación ya está dada y está en la palabra, por eso es importante conocer la palabra. Pero por otro lado, el poder tener un corazón sensible, porque en este tiempo también Dios nos habla directamente a nuestro corazón, nos habla también como iglesia, algunas veces nos habla como grupo, nos habla como ministerio. El Señor también nos habla aquí y ahora. Y las dos cosas son importantes, ¿sí? Nunca lo que el Señor nos hable aquí y ahora se va a contradecir con lo que está en la palabra. Nunca va a entrar en conflicto. Nunca Dios nos va a decir, no des esto o maldecí a fulano que te dice tal cosa, porque eso sería que estaría en conflicto con la palabra. Y solo alguien que no conoce la Biblia, que no se ha tomado el trabajo de leerla, puede obedecer esas voces que viene y dice, Dios me habló y me dijo tal cosa, ¿no? Y nosotros tenemos que probar esa palabra. ¿Está en contraposición con algo que la Biblia dice? ¿Cómo es que esta persona viene y dice, Dios habló a mi corazón? Entonces es importante las dos cosas, que tanto que nosotros podamos obedecer las palabras escritas de Jesús, como también que podamos escuchar lo que Él quiere hablarnos a nuestro corazón y ser obedientes aquí y ahora a lo que el Señor nos está hablando aquí y ahora. Y entre esas cosas que a veces el Señor nos habla, y alguien puede decir, acá están todos locos, ¿cómo puede ser que Dios les hable? Sí, la Biblia dice que muy pocas veces, muy pocas personas escucharon la voz de Dios. Bueno, algunas veces Dios habla pero muy pocas veces con una voz audible. Pero la mayoría de las veces Dios habla como una certeza en nuestro corazón, que no me la puedo quitar de encima, que aunque le intento desoír, esto viene y permanece y permanece. Y no puedo ser como libre hasta que digo, bueno, ok, dale, lo hago, lo obedezco.
nunca va a contradecir a la palabra escrita. Pero dentro de esas cosas que el Señor nos habla, algunas veces nos da guía de cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué puede decirnos el Señor a nuestro corazón? A ver. Da tus zapatos. Y da esos zapatos, no estos, esos, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios nos hable? Porque Él quiere hacer algo, le quiere mostrar a alguien que está pensando en esa persona, que escuchó su oración y quiere usarnos a nosotros. Por ejemplo, ¿qué otra cosa más puede ser? Orá por tal cosa, ¿sí? ¿Qué otra cosa más el Señor nos puede decir que quiere que le obedezcamos? Anda a visitar a fulano. Y vos decís, ¿por qué tengo que ir a visitar a fulano? ¿No? Y a veces nosotros no sabemos por qué tengo que ir a visitar a fulano, pero más vale obedecer. Porque quizás esa persona estaba desesperada y estaba pidiéndole a Dios algo y vos sos la respuesta. Y cuanto más nosotros que empezamos a pelear con el Señor y decimos, no, sí, será de Dios, será mío, ¿por qué tengo que ir? Y voy, le toco el timbre, le digo, che, te voy a ver, ¿qué le digo? ¿Quién me pienso yo que soy? ¿Qué va a pensar la otra persona? No, peleamos tanto con Dios que Dios dice, bueno, está bien, deja, mando a otro. No, Señor, mándame a mí, yo quiero ser obediente, ¿no? Entonces, visitar a alguien, darle algo a alguien, orar por alguien. ¿Qué más? Hacer una obra de bien. Muy bien, hacer una obra de bien. Escuchar la voz de Dios que nos impulsa a hacer esto. O algunas veces decir algo, darle una palabra a alguien, llamalo, escribile, y yo, no, pero ¿quién soy yo para decirle, mirá, siento que Dios me pone esta palabra para vos en el corazón, ¿no? Pero bueno, más vale obedecer. De última, si nos equivocamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Nuestra reputación pelea, porque no, porque ¿y si me equivoqué? ¿Y si no era de Dios? ¿Y qué van a pensar de mí? Entonces nuestro ego, por eso la Biblia dice que tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Nuestro ego no nos permite muchas veces obedecer porque tenemos miedo de equivocarnos y de qué van a pensar de nosotros. ¿Qué van a pensar de nosotros? Eso es terrible, ¿no? Y otra cosa que el Señor nos puede hablar, y ahora quiero leer algo, después con esto ya voy cerrando. Algunas veces Dios nos puede llamar a que hagamos una obra. Dios nos puede llamar a través de hablarnos y ahí también el Señor requiere obediencia. Algunas veces Dios nos va a probar con cosas más pequeñas. Miren, puedo decirles por experiencia propia que no hay nada que haga sonreír más a Dios que seamos obedientes. Lo he experimentado en mi vida. No hay nada que haga sonreír más a Dios. No hay nada que derrame tanto la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas que obedecerlos. Porque Dios ya sabe que tiene un cómplice en la tierra y que a ese cómplice Dios le va dando misiones y sabe que ese está dispuesto a obedecer. Y yo quiero leer algo que me llegó en estos días acerca de... También podemos oír un llamado de parte de Dios y eso es lo que yo quisiera que y creo que es lo que Dios quiere, que en algún momento pase en medio de nosotros, de cada uno de nosotros, que alguien diga, tuve un llamado de parte del Señor. El Señor me llamó a su servicio. El Señor me selló con una palabra. Dice así, se llama sin reservas, sin vuelta atrás, sin lamentos. En 1904, William Borden se graduó de una escuela secundaria de Chicago. Como heredero de la fortuna de la familia Borden, ya era rico. Como regalo de graduación de la escuela secundaria, los padres de William le dieron a su hijo de 16 años un viaje alrededor del mundo. A medida que el joven viajaba por Asia, el Medio Oriente y Europa, sintió una carga cada vez mayor por las personas dolientes del mundo. Finalmente, Bill Borden escribió a su casa sobre su deseo de ser misionero. Un amigo expresó su incredulidad de que Bill estaba desperdiciándose como misionero.
una historia que a menudo se asocia con Borden, dice que en respuesta a eso escribió 2 palabras en la parte posterior de su Biblia: sin reservas. Aunque el joven Borden era rico, llegó al campus de la Universidad de Yale en 1905, tratando de parecer un estudiante de primer año, un estudiante más. Muy rápidamente, sin embargo, los compañeros de clase de Borden notaron algo inusual en él, y no que tuviera mucho dinero. Uno de ellos escribió: llegó a la universidad muy por delante espiritualmente de cualquiera de nosotros. Ya había entregado su corazón en plena entrega a Cristo y realmente lo había hecho. Nosotros, que éramos sus compañeros, aprendimos a apoyarnos en él y encontrar en él una fuerza sólida como una roca. Durante sus años universitarios, Bill Borden hizo una entrada en su diario personal. Escribió algo que definía lo que sus compañeros de clases veían en él. Esa entrada decía simplemente: di no a ti mismo y di sí a Jesús cada vez. El pequeño grupo de oración de Borden dio origen a un movimiento que pronto se extendió por todo el campus. Al final de su primer año, 150 estudiantes de primer año se reunían semanalmente para estudiar la Biblia y orar. Cuando Bill Borden estaba en el último año, 1000 de los 1300 estudiantes de Yale se reunían en esos grupos. El llamado misionero de Borden se limitó al pueblo musulmán de Kansu, en China. Fijando sus ojos en ese objetivo, Borden nunca titubeó. Al graduarse de Yale, Borden rechazó algunas ofertas de trabajo bien remuneradas. Se ha informado que en su Biblia, Bill Borden escribió junto a sin reservas 2 palabras más: no hay vuelta atrás. Bueno, 4, está traducido esto. William Borden se graduó en el seminario de Princeton, en New Jersey. Cuando terminó sus estudios, navegó rumbo a China. Como esperaba trabajar con musulmanes chinos, primero se detuvo en Egipto para estudiar árabe. Mientras estaba allí, contrajo meningitis espinal. En un mes, William Borden, de 25 años, estaba muerto. Cuando la noticia de la muerte se envió por cable a los Estados Unidos, casi todos los periódicos estadounidenses publicaron la historia. Una ola de dolor recorrió el mundo. Borden no solo renunció a su riqueza, sino también a sí mismo, de una manera tan alegre y natural que parecía un privilegio en lugar de un sacrificio. ¿Fue la muerte prematura de Borden un desperdicio? No en la perspectiva de Dios. Según cuenta la historia, antes de su muerte, Borden había escrito 2 palabras más en la parte posterior de su Biblia. Debajo de las palabras sin reservas y sin vuelta atrás, se informa que escribió sin lamentos. Esta es una historia de las miles de historias de personas que le dijeron sí a Jesús, que obedecieron su llamado, que dejaron casa, que dejaron fortunas, que dejaron todo atrás para seguir a Cristo donde Él los llamaba. Y yo comparto esto no para que sea pesaroso para nosotros, no para que sea una carga, sino para que sepamos que estas historias existen y para que quizás anhelemos ser de esos que escriben la historia. No para que sea una carga, porque el obedecer a Jesús es un gozo y es un privilegio, pero para que nuestro corazón sepa que Dios todavía en el año 2022 quiere que le obedezcamos. Y algunos de nosotros, algunos de los que nos está viendo quizás en esta noche, algunos de los que escucha esta palabra, quizás el Señor los llame acá a la vuelta y a otros quizás los llame más lejos. A unos quizás los llame a predicar su palabra en estratos sociales muy altos, a lugares muy difíciles de acceder con la palabra de Dios. Y a otros los llame a lugares donde hay mucha desolación, mucha muerte y mucha tristeza. Sea donde sea que el Señor nos llame, sea lo que sea que el Señor nos diga, que Él pueda encontrar en nosotros no un corazón de miembro de iglesia, no un corazón de creyente, que Él pueda encontrar en nosotros un corazón de discípulos. ¿Cómo se cumplen los mandatos de Jesús? Los mandatos de la palabra y los de Jesús viviente aquí y ahora.
primeramente a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario que anhelemos que cada vez que se hable del Espíritu Santo, que cada vez que se cante del Espíritu Santo, que cada vez que se enseñe del Espíritu Santo, no le tengamos miedo al Espíritu Santo. Que digamos, yo quiero más, porque eso es lo que nos va a capacitar para obedecer al Señor. En segundo lugar, en amor, por amor, con amor. Los mandamientos del Señor se obedecen en amor, por amor y con amor. En libertad, con libertad y por libertad. En gracia, por gracia y con gracia, porque de lo contrario surge el legalismo. Así que si en tu corazón hay un pequeño atisbo de deseo de que el Señor haga esta obra en tu vida y que vos te encuentres creciendo en la gracia del ser obediente cada vez más, tanto a las palabras de Jesús, a las palabras de la Biblia, como a las palabras que Él pone en tu corazón. Y digo que las dos son importantes, porque con una sola nos tornamos en personas estructuradas y sin vida que fluye. Con la otra corremos el riesgo de equivocarnos y de desviarnos. Pero con las palabras escritas de Jesús y las palabras del Cristo viviente, aquí y ahora en nuestro corazón podemos tener una vida fructífera. Señor, te damos gracias en esta noche. Es tu palabra la que queremos seguir. Es tu palabra, Señor, la que queremos obedecer. Son tus palabras las que nos enseñaste, las que nos declaraste, la que vos, Señor, nos dijiste cómo querías que viviéramos tus hijos, tus discípulos. Señor, dijiste que querías que tus discípulos tomaran una cruz y te siguieran. Dijiste que no ponías un yugo pesado sobre nosotros. Así que tu palabra no es un yugo pesado, tus mandatos no son un yugo pesado. Dijiste que aprendiéramos de vos, que sos manso y humilde. Y Señor, si hay algo que nuestro corazón quiere es aprender de vos, a ser obedientes. Nuestra naturaleza es desobediente, es cuestionadora. Nuestra naturaleza intenta explicar, entender, para después obedecer. Pero nosotros, Señor, queremos seguirte, ser pequeños Cristos. No lo podemos hacer solos, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo. Señor, queremos tomar el reto. Si vos nos estás planteando un reto en esta noche, nosotros queremos tomar ese reto. Sin temor en el corazón. Sin temor de qué es lo que nos vas a pedir, qué es lo que nos vas a decir. Sin temor, sabiendo que vos no nos vas a dañar, no nos vas a lastimar, no nos vas a poner una carga que nos hunda, no nos vas a poner una piedra, Señor, para que nos hunda debajo del mar. Señor, tu palabra no es eso. Tus mandamientos son vida y nosotros queremos vivir esa vida, Señor. Queremos vivir esa vida, Señor. Si vos querés tomar este desafío, ponete de pie en esta noche. Yo voy a pedir que cerremos los ojos. Nadie va a estar mirando quién se pone de pie, quién no se pone de pie, porque esto no le interesa a nadie más que a vos y al Señor. Aunque tu ponerte de pie sea, estoy muerto de miedo, no sé si voy a poder obedecer, no estoy seguro completamente de que quiera hacerlo, no estoy seguro de poder, pero quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero entregar mi vida, porque, ¿sabes? Uno no entrega la vida una sola vez. No somos discípulos confesionales de Jesús cuando confesamos que queríamos seguirle hace 10, 15, 20 años atrás. Nosotros queremos ser discípulos de Cristo. Queremos ser discípulos de Cristo. Señor, lo que vos quieras hacer y quieras usarme a mí, que yo no te ponga barreras, que no te ponga resistencia, que no pelee tanto con vos, que no pelee tanto conmigo, que te diga sí, Señor, siempre sí, como dijo William Bowden. Siempre sí, Señor. Quiero ir tras de ti, Jesús.
Señor, vos llamaste a unos pescadores que estaban reparando las redes, los llamaste a ser discípulos, los llamaste a abandonar lo que estaban haciendo y a seguirte, a imitarte, a aprender de vos. Y después trastornaste el mundo entero con esos. Señor, trastorná el mundo con mi vida. Trastorná el mundo entero con mi vida. Yo quiero seguirte, quiero dejar todo lo que me distrae. Quiero dejar todos los peros, los por qué, los para qué. Señor, humildemente, Señor. Humildemente, Jesús. Oh, Sharamamanda Kamei Maseya. Oh, sí, Señor. Habla con el Señor en esta noche. Habla con el Señor. Aferrate al Espíritu Santo. Aferrate al Espíritu Santo. Tengamos vidas apasionadas o no tengamos nada. Seamos discípulos apasionados o no seamos nada. Tengamos una iglesia apasionada o no tengamos nada. Seamos discípulos radicales o no seamos nada. ¿Quién quiere volver atrás?, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién quiere volver atrás? Vuelva. Pero Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo vos tenés palabras de vida. Mashere kama manda que ya saye, hamamaya que ya sei. Queremos seguirte en el poder de tu Espíritu Santo, en libertad, para libertad, con libertad, en amor, para amar. Señor, te seguimos, te seguimos. Si hay algunas personas puntualmente que Dios está hablando esta palabra y quieren pasar aquí adelante, aquí, entre medio de estos cables hay un altar. Y el altar no solamente es un lugar geográfico, un lugar espacial, sino que es un lugar espiritual. Y aquí hay un altar y quizás haya alguien que quiera renovar su compromiso de seguir al Señor, o quizás haya alguien que quiera estar dispuesto a dar un paso más en su compromiso con el Señor. Quizás haya alguien que esté molesta en este momento y esté incómodo con este momento, y está bien, es parte,
Pero aquellos que sienten que Dios está hablando de que se comprometan un paso más en el ser discípulos, pueden pasar aquí adelante, no como un lugar espacial, como un lugar espiritual, y decir: yo te quiero obedecer, yo te pido perdón por no haberte obedecido, yo quiero que me enseñes a obedecer. Esto es para valientes, es para valientes. Es para valientes espirituales. Y tal vez necesites un poco más de valentía, pedísela al Señor. Pedile al Señor: yo quiero ser un valiente, quiero ser un jugado en tu reino. No quiero ser tibio, no quiero ser tibia, no quiero ser un creyente, quiero ser un discípulo. Señor, ayúdame. Yo dispongo mi corazón, yo quiero ser valiente. Señor, valiente no en mí, yo en mí soy una cobarde, yo en mí soy miedosa, yo soy conservadora. No me saquen del lugar de confort, pero en vos, Señor, y por fe yo soy valiente. Y quiero dar este paso en esta noche. Vení al altar a sellar tu decisión de obedecer al Señor. Cuando vos obedezcas, Dios te va a hablar más. Cuando Dios te hable más, vos vas a obedecer más y Él te va a hablar más. Y cuando vos obedezcas más, Él te va a hablar más. Sí, Señor Jesús. Seamos una iglesia apasionada o no seamos nada. Seamos discípulos obedientes o no seamos nada. Oh, Sharakama manda kei, Masei Sharima manda kei, Masherama manda ka, Orekai Asama Shei. Deja que el Señor hable a tu corazón. La palabra del Cristo viviente, aquí y ahora, basada en la palabra escrita, permanente, son una gran combinación. Hay más lugar adelante si quieres pasar. No es lo mismo desde tu lugar. No es lo mismo desde tu lugar. No es lo mismo. Hay un lugar no espacial, sino espiritual en el altar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.